Hola, buenos días compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la infección por VIH-Sida y su influencia en el embarazo. Para eso, primero vamos a hablar de la infección del VIH en sí en la persona promedio o normal. Y después vamos a hablar de cómo actúa esta enfermedad dentro de la mujer embarazada. ¿Vale? Mi nombre es Brenda. Pertenezco a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y espero disfruten este video. Bueno, para empezar tenemos que todas las conductas sexuales de riesgo son un factor que puede ayudar a una adquisición de alguna infección de transmisión sexual. Si bien la probabilidad de transmitir estas infecciones depende de la actividad sexual de cada persona, en general cualquier relación sexual entre dos o más personas te hace predisponente a adquirirlas, ¿vale? Existe una multiplicidad y variedad de factores que pueden ser socioeconómicos, culturales y biológicos que influyen en la transmisión de infecciones de transmisión sexual. En este caso nosotros vamos a hablar de la infección por VIH-Sida y las implicaciones que tienen en el embarazo, como les comenté hace un momento, y cómo esto conlleva un riesgo importante para el binomio madre-hijo. Para esto se debe de dar una orientación al personal de salud que puede participar en el proceso de atención a la mujer embarazada y que puede o no tener conocimiento del padecimiento relacionado con esta ITS, y el hecho de que no lo tenga puede influir de manera importante en el desarrollo del embarazo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este video? Es dar a conocer las generalidades y atenciones respecto a la infección de VIH en el ser humano, y después dar a conocer los componentes de diagnóstico, riesgos, atención integral, prevención, manejo y tratamiento a la mujer embarazada con VIH-Sida específicamente. Todo esto para comprender el porqué de las intervenciones a la mujer embarazada con VIH-Sida y sus implicaciones en el producto de la gestación. Bueno, para empezar tenemos que definir qué es. El virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, es un antivirus de la familia Retroviridae. Este es causante de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA. Su característica principal consiste en un periodo de incubación prolongado que desemboca en una enfermedad después de varios años. Tenemos que hay dos tipos de VIH, el VIH-1, que corresponde al virus descubierto originalmente y que es más virulento e infeccioso que el VIH-2, y es el causante de la mayoría de las infecciones por VIH en el mundo. Y por el otro lado tenemos el VIH-2, que es menos contagioso y por ello se encuentra confinado casi exclusivamente a los países de África Occidental. Bueno, vamos a ver un poco de epidemiología de esta patología, ¿vale? Tenemos que en el mundo, a finales del año 2018, había aproximadamente 37.9 millones de personas con el VIH. Entre el 2000 y el 2018, las nuevas infecciones por el VIH disminuyeron en un 37% y las muertes relacionadas con el VIH en un 45%, y se salvaron aproximadamente 13.6 millones de vidas gracias al tratamiento con antirretrovirales. También tenemos que en nuestro país, los estados con la mayor tasa de casos nuevos diagnosticados de VIH y SIDA en el año 2019, teniendo una tasa por cada 100.000 habitantes, tenemos que respecto a SIDA, en el estado de Campeche hubo 17.2 en su tasa, Quintana Roo con 15.3, Yucatán con 12.9, Morelos con 9.2 y Baja California con 8.6, que vendrían siendo los más relevantes por el número de la tasa. Y posteriormente tenemos que referente al VIH está el estado de Quintana Roo con una tasa de 37.9, Campeche con 16.1, Colima con 13.2, Veracruz con 12.9 y Tabasco con 12.7. Respecto a la proporción de casos de VIH y de SIDA en hombres, según los casos diagnosticados en el año 2019, tenemos que la tasa nos dio respecto al SIDA con un 85 y el VIH con un 84.4. Y las defunciones por SIDA en el año 2017 fueron 4.720, con una tasa de mortalidad en el año 2017 por cada 100.000 habitantes de 3.82.
Y bueno, profundizando más respecto a la epidemiología en nuestro país, tenemos que en México la prevalencia del virus del VIH tipo 1 es de 0.1 a 0.5% y se reportan 178.591 casos de SIDA notificados del año 1983 hasta el 13 de noviembre del año 2015. En la distribución de esta patología con respecto a los grupos etarios, tenemos que la mayor frecuencia de las mujeres se encuentran en una edad reproductiva. Esto quiere decir que se encuentran entre los 15 o 44 años y dan un total de 23.641 casos, lo que representa un 74.4%. Y hay 1.775 casos que son menores de los 15 años de edad. Y es importante que estas personas que son menores de edad adquirieron la infección por vía perinatal. Esto nos recuerda la importancia del tratamiento integral a la mujer con VIH, ¿vale? En esta infografía podemos ver que esto que se nos indica de que cada una de 3 personas con VIH desconoce que lo tiene. Y para el año de 2016, finales del año 2016, existían aproximadamente en nuestro país 220.000 personas que vivían con VIH y que en promedio había 12.000 nuevas infecciones de VIH por año. Eso quiere decir que cada día 33 personas adquieren el VIH. El tratamiento antirretroviral es un tratamiento de acceso universal y gratuito en la mayoría de los países o centros de atención y aproximadamente hay 141.000 personas que están en tratamiento antirretroviral hasta el 30 de junio de 2017. Como ya habíamos mencionado, es más probable que exista una transmisión del virus del hombre a la mujer que de la mujer al hombre. Y respecto al mundo, hay un cierre en el año 2016 de 36.7 millones de personas que viven con VIH y un aproximado de 1.8 millones de nuevas infecciones por VIH en el año 2016. Ahora vamos a hablar de su transmisión, ¿vale? Bueno, tenemos que el VIH puede transmitirse por relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada. Esto siempre y cuando el acto sexual se lleve a cabo sin una protección adecuada. También tenemos que se transmite con sangre y hemoderivados en los individuos que pueden compartir agujas y jeringas contaminadas para inyectarse drogas o sustancias y en las personas que reciben transfusiones de sangre o derivados que se encuentran contaminados. Yo tomé en cuenta también un riesgo laboral pequeño entre los profesionales sanitarios que pues engloba al personal de laboratorio y a otras personas que manipulen muestras sanguíneas o fluidos de las personas que adquirieron el VIH. Y por último tenemos la existencia de la transmisión de madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. Actualmente en países desarrollados la transmisión, bueno, esto se denomina transmisión vertical y esta transmisión vertical está controlada. Sin embargo, hay que recalcar que esto está controlado siempre y cuando la madre sabe que es portadora del virus y otra vez influye la parte de el estado socioeconómico, ya que, pues como ya les mencioné, esto es solamente en los países más desarrollados. Bueno, aquí tenemos una estadística que habla sobre el porcentaje de la transmisión del VIH de acuerdo a hombres y mujeres. Tenemos que para ambos existe un 98% de transmisión por las relaciones sexuales. Vamos a empezar con los varones. En los varones tenemos que su tasa de infección es por el 56.3% respecto a las relaciones sexuales con hombres. Esto quiere decir con, relaciones homosexuales, ¿vale? Tenemos que existe un 42.02% de infección por relaciones sexuales con mujeres y hay un 0.8% de
porcentaje de acuerdo a la transmisión perinatal. Esto quiere decir que solamente el 0.8 de varones que nacieron tuvieron una infección en la gestación, en el parto o en la lactancia del VIH. Igual tenemos que hay un 0.8% de incidencia de transmisión con el uso de drogas inyectables y hay un 0.1% que se desconoce la causa. Respecto a las mujeres, tenemos que ellas adquieren el VIH en un porcentaje de 97.1% si sostienen relaciones sexuales con varones. Esto, bueno, es importante recalcar yo en ambos casos que este contacto sexual tiene que ser sin protección, ¿vale? Hay un 2.6% de transmisión perinatal, un 0.2% de transmisión por el uso de drogas inyectables y de igual forma hay un 0.1% que entra en el porcentaje de desconocidos. Bueno, aquí en esta tabla podemos ver que se representa la clasificación de infección por VIH y es utilizada en adolescentes y adultos. Tenemos que para esto nos vamos a ayudar del conteo de linfocitos CD4 y las categorías clínicas que va a presentar el VIH. Más adelante les voy a hablar sobre las categorías clínicas de este VIH, de las infecciones agudas, asintomáticas, sintomáticas y cómo es que lleva el SIDA, ¿vale? Entonces, tenemos que podemos tener un conteo mayor de linfocitos que sea mayor a 500. Y si el paciente es asintomático, se va a clasificar como A1. Si nosotros tenemos un conteo mayor a 500 y nuestro paciente es sintomático, pero no entra en la categoría ni A ni C, va a ser catalogado como un B1. Si el paciente tiene un conteo mayor de 500 células de linfocitos CD4 y presenta condiciones definitorias del VIH-Sida, se va a clasificar como un paciente C1. De igual forma, vamos a pasar al siguiente rango, que si nosotros tuviéramos un conteo de 200 a 499 linfocitos, estaríamos hablando de un paciente que podría catalogarse en una fase de ABC respecto al conteo y los síntomas que está presentando, y puede ser, si es asintomático, A2, si es sintomático pero no se define como A o C, B2, y si tiene condiciones definitorias de SIDA, como C2. Finalmente tenemos en un caso más extremo que si nuestro paciente tiene un conteo menor a 200 células de linfocitos CD4 y el paciente es asintomático, vamos a tener que es un paciente A3. Si no entra en una categoría A o C y presenta este número de linfocitos, se va a catalogar como B3. Y finalmente, si tiene este conteo de linfocitos menor a 200 y tiene condiciones definitorias de SIDA, va a tener una clasificación de IC3. Bueno, aquí les voy a hablar de lo que ya les había comentado. Es importante saber que existen fases del VIH. Esto se refiere a la progresión de la enfermedad que va teniendo en el organismo que ha infectado. Y estas son 3. Puede ser la fase aguda, la crónica, y por consiguiente una fase crónica nos va a llevar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA. Vamos a empezar en orden. Primero vamos a hablar de la fase aguda de la enfermedad. Esta es la que se presenta primero y es importante recalcar que existe un porcentaje importante de personas que contrae el virus y no presenta algún síntoma de esta infección durante su fase aguda. Es decir, que al paciente se le va a denominar como asintomático. También tenemos que en el cuadro de una infección de VIH aguda, este cuadro clínico puede aparecer entre 2 a 6 semanas después de que se expuso al virus y desaparece unos pocos días después. Es decir, que es como un malestar transitorio. E igual por eso muchas personas lo confunden
o llegan a minimizarlo, ¿no? Tenemos que las pruebas tradicionales siempre van a dar negativo en estas personas porque no detectan directamente el VIH, sino los anticuerpos que se han producido como respuesta del sistema inmune. Y esto ocurre en alrededor de la 12ª semana después de que se expuso. Este cuadro clínico que les había mencionado lo podemos ver aquí en esta imagen. Podemos presentar fiebre, podemos presentar úlceras en nuestra boca, faringitis, un dolor muscular generalizado, un aumento en el tamaño del hígado y el vaso por el trabajo que están haciendo para intentar combatir esta infección. Tenemos que nuestros nódulos linfáticos pueden estar inflamados de igual forma por la misma producción. Pueden existir náuseas, vómito y algo conocido como rash, que son lesiones en la piel que puede ser como una erupción y nosotros podríamos minimizarlo. Igual algo que las personas llegan a presentar y que pues llegan a minimizar porque no se puede relacionar a otra cosa en ese momento porque muchas veces ellos no saben que estuvieron expuestos al VIH. Es el dolor de cabeza, el cansancio y neuropatías. Como ya les había mencionado, estos signos y síntomas pueden no llegarse a notar o llegarse a notar muy levemente o ambulatoriamente. Y esto, sin embargo, refiere que la cantidad de virus en el torrente sanguíneo, es decir, la carga viral, es bastante alta en esta etapa, ¿no? Entonces tenemos que como consecuencia de la infección se contagia con mayor facilidad durante la infección primaria que durante la etapa siguiente. Entonces tenemos, les repito, que es fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, una erupción cutánea, dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca, que se pueden relacionar con candidiasis y ganglios linfáticos inflamados, principalmente en los ganglios del cuello. Ahora pasamos a la fase crónica, que también se puede denominar de latencia clínica, donde tenemos que el portador continúa siendo asintomático gracias a que el sistema inmune tiene una gran capacidad para regenerar las células que está destruyendo este virus. Pero se pueden presentar adenopatías y la disminución del conteo de plaquetas en la sangre. En esta fase tenemos que el VIH se multiplica incesantemente. Se calcula que en un sujeto infectado diariamente se producen entre 1.000 y 10.000 millones de nuevas partículas virales y son destruidos alrededor de unos 100 millones de linfocitos de CD4. ¿Vale? Esto quiere decir que existe un desgaste del sistema inmunológico. Como en esta fase muchas veces no tienen tratamiento, la mayoría de los portadores del virus desarrollan la siguiente fase, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en un plazo aproximadamente de 5 a 10 años. Bueno, y por último tenemos que la última fase de infección del VIH es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la etapa crítica de esta infección, ¿vale? Aquí tenemos que el portador del VIH posee un sistema inmunológico que probablemente sea incapaz de reponer los linfocitos CD4 que está perdiendo bajo el ataque del VIH. Esto quiere decir que es una presa potencial de numerosas infecciones oportunistas que le pueden conducir a la muerte. Un dato curioso es que la neumonía por P. giraudesi, el sarcoma de Kaposi, la tuberculosis, la candidiasis y la infección por citomegalovirus son algunas de estas infecciones más frecuentes que atacan a los seropositivos que han desarrollado SIDA. Tenemos que la mayoría de estos pacientes no sobreviven más de 3 años sin recibir un tratamiento antirretroviral y es importante que, así como se los voy a comentar en un momento, que los antirretrovirales pueden brindar una mejor calidad de vida. Hay que hacer hincapié en eso y que igual aumentan las posibilidades de supervivencia de estos pacientes o de cualquier paciente en cualquier etapa, pero desafortunadamente la mayoría de los pacientes se enteran que poseen la infección
más o menos en un promedio de la etapa anterior a esta, en su transición. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas de esta etapa? Tenemos que existen sudoraciones nocturnas con empapamiento, una fiebre recurrente, diarrea crónica, manchas blancas que son persistentes o lesiones inusuales en lo que es el área de la lengua y la boca, y una fatiga persistente que no aparece, bueno, que no tiene una causa aparente. Bueno, en este esquema podemos ver la evolución de la infección por VIH, lo que está pasando en el organismo y cómo es que se ve la sangre, por así decirlo, antes, durante y durante la infección del VIH. Bueno, tenemos que el VIH va a entrar a los linfocitos CD4. En la parte de abajo, en el esquema, podemos ver cómo se ve la cantidad de linfocitos en la sangre. Entra el VIH, posteriormente se hace copias de sí mismo y es cuando empieza a destruir los linfocitos CD4. Esto va a ocurrir en un periodo de semanas a meses y como podemos ver en el segundo tubito de ensayo que está en el esquema, han reducido considerablemente la cantidad de los linfocitos. Posteriormente, en un periodo de años, vamos a hablar de una infección crónica y la progresión hacia el SIDA y cómo es que el virus se va a multiplicar rápidamente y va a disminuir su multiplicación cuando se llega a la fase de SIDA, pero por la cantidad de CD4. Si pueden ver aquí en los últimos 4 tubitos de ensayo, en la progresión de años, cómo es que va bajando en comparación a las fases anteriores en su conteo de linfocitos CD4 y cómo es que el SIDA, el virus está presente en todo el organismo, ¿no? Entonces es importante comprender esta progresión porque si nosotros pudiéramos abordar a nuestro paciente en una etapa temprana, podríamos evitar muchas de las complicaciones y de las infecciones oportunistas a las que se ve sujeto un paciente con SIDA. Aquí está de lo que les hablaba, donde podemos ver un poco más grande estos tubitos de ensayo que les comentaba. Tenemos que en el primer ensayo, en el primer tubo de ensayo está el tubito con el conteo de la célula CD4 en mayor número y no hay una presencia de estos puntitos que van a representar al virus del VIH. Tenemos que ocurre la infección y cómo es que la infección aguda se ve en sangre, por así decirlo, y cómo es que empieza a reducir considerablemente el número de las células CD4 en un transcurso de meses a años. Posteriormente, en la infección crónica, vamos a tener cómo es que esta multiplicación, la aparición de mayor número de células del virus empieza a ser presente hasta el punto en el que básicamente ya no hay tanta replicación, pero es porque ya no hay más células CD4 y el sistema inmune es incompetente para combatirlo. A continuación vamos a hablar de la clasificación de las etapas de infección por VIH y vamos a hablar de las patologías que son más frecuentes de acuerdo a la etapa del VIH que se está presentando y igual cuáles son las condiciones clínicas que pueden llegar a definir el SIDA y que pueden llegar a sospechar sobre esta patología. Como pueden ver, la lista es muy extensa, pero básicamente resumidas son estas y pues lo que podemos destacar es que en las condiciones clínicas de SIDA existen ya patologías muy específicas y que, como ya les dije, pueden llegar, en caso de que no sepa que es portador, pueden llegar a hacer sospechar sobre esta infección. Bueno, para esto vamos a hablar un poco de la fisiopatología del VIH. Tenemos que se divide en 7 etapas. La primera, son el enlace, la fusión, la transcripción inversa, la integración, multiplicación, ensamblaje y la gemación.
Aquí en este esquema podemos ver un dibujo, una representación del virus del VIH. Como podemos ver, es un virus que posee glucoproteínas, que son estas partes verdes de aquí, que van a servir para que se pueda unir a la célula que va a invadir y posteriormente siga con su ciclo de vida. Tiene su envoltura, en donde están su ARN, su cápside y las enzimas de este VIH. Tenemos que el ARN del VIH pues es su material genético en sí. Su cápside es un núcleo en forma de valla que va a contener pues su ARN. Las enzimas se refieren a las proteínas que van a realizar... bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que van a realizar estas enzimas específicamente. Y su envoltura y las glucoproteínas. Bueno, tenemos que... bueno, aquí tenemos cómo es que se va desarrollando todo el proceso de invasión de este virus. Tenemos que primero existe un enlace, que también se llama fijación. Como pueden ver, aquí está la glucoproteína de que se hablé, que va a servir para unirse a los receptores de los linfocitos CD4. Cuando sucede el enlace se refiere a que el VIH se fija a los receptores en una superficie de un linfocito CD4. Posteriormente va a proceder a fusionarse, que es la segunda etapa. Esto quiere decir que la envoltura del VIH y la membrana del linfocito CD4 se van a unir. Y esto va a permitir que el VIH entre a esta célula. Ajá. Posteriormente vamos a tener que existe la transcripción inversa. Esto quiere decir que ya que está dentro del linfocito, el VIH se va a liberar y va a usar una transcriptasa inversa, que es una de las enzimas de este VIH, para convertir el ARN del VIH en ADN del VIH. Esto va a hacer que la conversión de ARN a ADN le permita entrar al núcleo del linfocito CD4 y combinarse con el ADN del linfocito. Esto va a hacer que bueno, vaya apropiándose, por así decirlo, de esta célula. Como podemos ver en el esquema, va liberándose de la cápside todo este material, sale la enzima y la enzima va a hacer que el ARN se convierta a ADN, como ya mencionamos, y aquí abajito aparece lo que es correspondiente a la membrana de núcleo de los linfocitos CD4. Y bueno, vamos a continuar con el esquema en la otra diapositiva. Bueno, aquí tenemos que la siguiente fase sería la integración, que sucede dentro del núcleo del linfocito CD4, donde el VIH va a liberar la integrasa, que es otra enzima que está dentro del VIH, y que el VIH va a usarla para integrar su ADN dentro del ADN del linfocito CD4, ¿va? Como podemos ver aquí en el esquema, que la parte azul corresponde al ADN de los linfocitos CD4 y cómo es que gracias a esta enzima la parte roja logra integrarse a la secuencia genética y logra integrarse completamente al ADN y a las demás funciones que va a realizar esta célula. Gracias a esto va a suceder lo que se conoce como multiplicación. En esta multiplicación, una vez que el VIH se integra dentro del ADN del linfocito CD4, va a emplearse un mecanismo para crear largas proteínas de VIH. Esas cadenas de proteínas son elementos constitutivos para producir más copias del VIH. Es más o menos parecido al funcionamiento, bueno, yo lo relaciono con el funcionamiento de los corticosteroides, que llegan a modificar la transcripción por medio de la información que está en el núcleo. Entonces es así como logra multiplicarse. Es más, o sea, los usa para los fines que quiere el VIH, ¿no? Que es multiplicarse. Para eso es que invade la célula. Posteriormente va a pasar a lo que se conoce como ensamblaje.
En este ensamblaje, el ARN del VIH y las nuevas proteínas víricas producidas por este linfocito CD4 que fue infectado van a salir a la superficie de la célula y se van a ensamblar en un VIH inmaduro, que también se conoce como no infeccioso. Después van a proceder a lo que es la gemación. En esta gemación, el VIH inmaduro se va a impulsar hacia el exterior de esta célula CD4 y el nuevo VIH va a liberar una vez más otra enzima que se conoce como proteasa y que va a descomponer estas largas cadenas de proteínas en el virus inmaduro, creando entonces un virus maduro. Y pues se crea otra célula que puede invadir perfectamente a cualquier otra célula CD4. Aquí tenemos en un solo esquema, un poquito más resumido, todo lo que yo les acabo de explicar. Que, bueno, podemos ver que en el número 1 está el acoplamiento y la fusión de la membrana. Cómo es que este material se libera y está presente la transcriptasa inversa para que el virión de ARN pase a ser un ADN. Y posteriormente lo que corresponde a la integración. Y cómo es que esta cadena de ADN que se generó en la transcripción inversa llega a pasar a formar parte del ADN de la célula que es hospedante, y posteriormente cómo es que esta integración va a dar lugar a una transcripción de estas cadenas que van a dar lugar, bueno, aquí está denominado como traducción, que, bueno, la traducción va a hacer que se vayan creando estas nuevas proteínas víricas que van a ser inmaduras, y posteriormente en el ensamblaje de los viriones, como ya habíamos comentado, cómo es que las enzimas actúan dentro de estas cadenas de código para hacer que el virión inmaduro se haga maduro. En este esquema podemos ver cómo es que ciertos medicamentos pueden llegar a inhibir ciertas partes específicas dentro del ciclo de vida del VIH, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que hay inhibidores de la transcriptasa inversa. Bueno, inicialmente hay inhibidores de entrada, ¿no? Entonces estos van a ayudar a que ni siquiera empiece el ciclo de reproducción y no llegue a producirse una invasión por parte del VIH a la célula CD4. Posteriormente, los que seguirían de acuerdo al si seguimos el proceso del ciclo de vida del VIH, serían los inhibidores de la transcriptasa inversa, en donde pues se va a hacer que este ARN viral no pueda producirse, bueno, no pueda cambiar a un ADN viral. Y posteriormente igual hay inhibidores de la integrasa. Estos inhibidores de la integrasa van a permitir que no se pueda unir el nuevo código genético en forma de ADN del VIH al ADN de la célula hospedante. E igual forma por último, hay unos inhibidores de la proteasa que van a inhibir que se creen estos nuevos viriones dentro de esta célula hospedante. Es importante resaltar que la destrucción de los linfocitos CD4 y la inmunosupresión generalizada secundaria a esta destrucción van a representar los principales hitos de la infección por VIH. Entonces, generalmente no es este virus no es como otro, ¿saben? Es más bien la consecuencia de lo que hace la actividad de este virus es lo que llega a hacer que nuestro paciente se encuentre en un estado crítico o que su salud se vea deteriorada. No es la misma actividad del virus, no es como que el virus vaya y empiece a provocar sangrados o cosas así, sino que solamente el virus facilita la entrada de ciertas enfermedades que pueden llegar a complicar a nuestro paciente por la misma actividad del virus que pues él solamente se está uniendo a las células del sistema nervioso inmune, y esto va a hacer que pues
prácticamente el sistema sea incompetente contra la enfermedad, ¿no? Entonces, pues es un poco... es para pensar yo un poco. Bueno, ahora vamos a hablar de diagnóstico. ¿Cómo es que se llegan a diagnosticar esta infección? Tenemos 3 pruebas, que es la prueba ELISA, la Western Blot, que se utiliza para confirmar si una persona está infectada por el VIH cuando las pruebas de ELISA son reactivas, y el diagnóstico por medio de ácidos nucleicos. Estas más que nada se usan para establecer el diagnóstico en hijos de mujeres que son portadoras de VIH. Bueno, tenemos que la prueba ELISA es el diagnóstico del VIH que se utiliza en mayor parte del mundo y se realiza a través de una detección de anticuerpos contra el VIH utilizando métodos inmunoenzimáticos. Y son pruebas rápidas y se llegan a confirmar, en caso de ser reactivas, con la prueba Western Blot. La mayoría de las pruebas de tamizaje se basan en el principio de ELISA. El tiempo que tardan en realizarse varía de 2 a 6 horas. Y el resultado de estas pruebas se considera como reactivo o no reactivo. Y nunca deberá ser considerado como una prueba única para el diagnóstico de una infección del VIH. Considerando lo anterior, tenemos que los resultados se deben de expresar así, como reactivos y no como positivos, para poder evitar equivocaciones, y por tal motivo deberían de ser nuevamente evaluados con una prueba confirmatoria como la Western Blot. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la prueba Western Blot. Esta es una prueba que se utiliza para confirmar si una persona está infectada por el VIH, cuando estas pruebas de ELISA han sido reactivas. Las proteínas del VIH van a encontrarse en una tira de nitrocelulosa que van a ser separadas de acuerdo a su peso molecular, y es posible identificar anticuerpos contra cada una de ellas. Un resultado positivo será cuando existan 2 bandas de diferentes genes de las principales proteínas o glicoproteínas del VIH. Solo hasta obtener un Western Blot positivo se puede afirmar que la persona está infectada por el VIH. Bueno, tenemos el diagnóstico por ácidos nucleicos, que son los métodos más utilizados de acuerdo a la determinación de ARN viral y el ADN proviral. Se utiliza, como ya habíamos mencionado, en hijos de mujeres portadoras y en casos donde no se puede establecer un diagnóstico con las pruebas de anticuerpos, que son las anteriores. Para esto se necesita brindar consejería, información sobre la infección y firmar un consentimiento informado. Y bueno, tenemos que como tratamiento está el tratamiento con antirretrovirales, que pues puede manifestar anormalidades metabólicas como son la lipodistrofia, la hipercolesterolemia y la hiperlipidemia. También se aconseja el uso de antioxidantes como lo es de cisteína y la administración de vitaminas y micronutrientes como soporte nutricional para nuestro sistema, para la respuesta del sistema inmune. Bueno, tenemos que el tratamiento con retrovirales son altamente eficaces para lograr una carga viral indetectable. Esto posibilita la recuperación de los recuentos de CD4 y de las funciones inmunes, por lo que va a disminuir la morbimortalidad del VIH. Las limitaciones de este tratamiento son los efectos colaterales y la aparición de una resistencia viral. Se sugiere indicarlo hasta que declinen los recuentos de CD4 a 200 o menos células, pero pues es mejor darle un tratamiento temprano en la fase crónica que esperarnos a que llegue a las 200 células, porque si recuerdan la clasificación, muchas veces eso ya es indicador de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, aquí en este cuadrito les coloqué el inicio de retrovirales recomendado, que en adultos con una infección crónica de VIH que presenten alguna de estas situaciones, que es como una enfermedad oportunista de la etapa C, independientemente de recuento de CD4, o en los pacientes asintomáticos o con manifestaciones de la etapa B.
que tengan recuentos de linfocitos CD4 menores a 350 células o con recuentos de CD4 entre 200 y 350 células, pero se debe contar con 2 mediciones consecutivas que den un valor bajo de 350. Estas mediciones se deben realizar con un mes de diferencia, mientras que con los recuentos inferiores a 200 es suficiente con una determinación. También tenemos que con los pacientes con un conteo de CD4 menor a 200 deben tener un inicio de profilaxis de la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que es es una de las patologías que se había comentado anteriormente. Y esta debe de ser con cotrimoxazol o dapsona, y se debe mantener hasta que el recuento se supere de las 200 células y la carga viral sea indetectable. También se debe tener en cuenta que en los pacientes con un conteo menor a 100 células son aquellos que presentan obviamente un mayor riesgo de progresión y muerte. Por lo que en estos pacientes el tratamiento de retrovirales inicia con un esquema de primera línea de forma precoz dentro de los 7 días desde la indicación médica. Y si los recuentos son inferiores a las 50 células, se debe iniciar, además de la profilaxis de Pneumocystis jirovecii, una profilaxis de infección por micobacterias atípicas con acitromicina. Son múltiples las complicaciones que pueden existir a raíz de esta infección. La infección por VIH ocasiona complicaciones en todos los aparatos y sistemas, pero los más afectados son el sistema respiratorio, el digestivo y el sistema nervioso. En esta tabla podemos ver algunas de las complicaciones más frecuentes que pueden llegar a producirse, que como les dije, se presentan primero las complicaciones respiratorias, digestivas y neurológicas, pero también añadí las complicaciones asociadas a los procesos tumorales que pueden derivarse de esta infección y otras complicaciones que pueden llegar a producirse debido a todas las infecciones oportunistas a las que puede estar expuesta la persona. Una de las complicaciones que me gustaría resaltar respecto al VIH es esta infección relacionada con la infertilidad. El hombre infectado puede desarrollar algo denominado hipogonadismo, y esto sucede por un incremento en los niveles de globulina transportadora de las hormonas sexuales, una disminución en los niveles de testosterona y alteraciones en el espermograma, con una disminución de la motilidad, concentración espermática y una alteración en la forma, además de una orquitis y leucospermia. Todas estas condiciones pueden llegar a hacer que haya una modificación, o más bien que no sea posible una concepción en el paciente que está cursando por estas complicaciones. De igual manera, tenemos que a nivel funcional se describe una disminución del líbido y un aumento de la impotencia, que también se va a presentar una disfunción eréctil y una disfunción eyaculatoria hasta en un 60% de los pacientes. También tenemos que la medicación antirretroviral está asociada principalmente a una disfunción eréctil, que es secundaria a una neuropatía axonal sensorial por los efectos tóxicos mitocondriales. De igual forma, tenemos que en las mujeres que son seropositivas se describe una reducción en su fecundabilidad. Esto es hasta en un 26% y se asocia a una enfermedad sistémica. Es una enfermedad sistémica, el estrés, la pérdida de peso, un abuso de drogas y lipodistrofia. Esto va a afectar la función ovárica y puede existir una obstrucción o una disminución en la frecuencia coital. También tenemos que, relacionado con el tratamiento de antirretrovirales, se provoca una alteración en la producción de los gametos, siendo estos efectos más marcados sobre el ovocito que sobre el espermatozoide. Entonces tenemos que, además de alteración en la capacidad de implantación embrionaria,
también hay un aumento en las tasas de aborto. Bueno, tenemos que también se ha descrito un aumento en la incidencia de un parto pretérmino y es principalmente por la utilización de los inhibidores de la proteasa. Además también de una incidencia con la acidosis láctica, por una alteración de la función hepática y un incremento en la incidencia de la diabetes gestacional en las usuarias que utilizan inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa. También existe un pequeño porcentaje de recién nacidos que pueden encontrarse con algo denominado acidosis láctica severa, una falla multisistémica y una anemia por alteración del DNA con el uso de análogos nucleósidos. Todo esto son complicaciones que pueden venir asociadas al tratamiento con los retrovirales. Ahora, ya que hablamos del VIH en su actividad general con el ser humano, vamos a hablar de cómo son las consideraciones que tenemos que tomar y cómo es que funciona más o menos el VIH en el embarazo. Bueno, tenemos que el VIH es detectado por la mayoría de las mujeres durante el embarazo o posterior a él, es decir, pues durante el parto. En relación a la necesidad de testear a todas estas mujeres, se recomienda que esta prueba se realice de manera rutinaria. El estado gravídico, según algunos estudios, parece no alterar la evolución o la historia natural de la infección por VIH, ya que pues es cierto que se ha descrito un descenso en el recuento de las células CD4 durante el embarazo, pero estas vuelven a su línea basal después del parto. En gestantes con un compromiso significativo del sistema inmune, es decir, un recuento más o menos aproximado a menor a 300 células, el riesgo de las complicaciones infecciosas puede aumentar. Eso es muy conocido. Es imprescindible que las mujeres embarazadas y aquellas que planifiquen un embarazo conozcan su condición serológica para poder identificar si están infectadas por el VIH o no. Por lo tanto, es obligatorio para todo personal de salud que está haciendo un seguimiento prenatal ofrecer a toda embarazada información adecuada y realizar la serología para el VIH durante el primer trimestre, idealmente, si se puede, antes del embarazo. Y se debe repetir en el tercer trimestre con el fin de detectar alguna seroconversión producida durante el embarazo. Este punto es esencial para disminuir la transmisión vertical del VIH. Bueno, es necesario hacer algunas aclaraciones de acuerdo a algunas conceptualizaciones que podemos llegar a encontrar en el desarrollo de esto, que es el binomio madre-hijo, que pues se va a definir como un conjunto de dos personas que incluye a una madre, que es la mujer embarazada, y el producto de la gestación, que va a ser el hijo. Y tienen una estrecha relación biológica que va a predisponer una transmisión de diferentes agentes infecciosos, entre ellos el virus de inmunodeficiencia humana, de la madre al feto, y esto puede ocurrir, como ya habíamos mencionado, durante la gestación, en el periodo anterior al parto, o el nacimiento y posteriormente durante la lactancia. También hay que definir lo que se denomina como transmisión perinatal, que es de infección por el VIH, que es transmitida de una madre infectada a su hijo durante el embarazo, el trabajo de parto, nacimiento o lactancia, y la transmisión vertical del VIH, que es aquella infección por el VIH que puede ocurrir durante la gestación y es alrededor del nacimiento, que es en el intraparto o en el posparto. Bueno, ¿cómo se comporta el VIH en la mujer? Son variadas las razones que explican el por qué una mujer es más susceptible de adquirir la infección por VIH que un hombre. Sin embargo, el personal de salud debe de ser consciente de estos factores para poder crear un ambiente comprensivo y empático, para obtener una buena relación médico-paciente o personal de salud paciente dentro de este desarrollo de atención. Se debe de conocer, que por ejemplo en la mujer existe una mucosa vaginal que puede estar adelgazada o desprovista de mecanismos fisiológicos de defensa.
Esto puede ocurrir en mujeres que son púberes o se encuentran en una etapa posterior a la menopausia. También el hecho de que exista una vaginosis asintomática, que es de transmisión sexual, puede hacer que frecuentemente no sean, que frecuentemente no son diagnosticadas y pueden alterar de igual forma la consistencia de esta mucosa vaginal. También tenemos que existe una dependencia al hombre de forma económica y social y emocional. Muchas veces muchas mujeres la presentan y esto dificulta que ellas rechacen algún tipo de relaciones sexuales de alto riesgo. También existen pautas culturales que pueden alterar a la pueden alentar a la promiscuidad del varón, y esto va a aumentar el riesgo de un contagio en las personas que son monógamas, como las mujeres. Y una falta de fácil acceso a métodos preventivos controlados por la mujer. Y bueno, obviamente tenemos distintos factores de riesgo que se deberán investigar, ya que pueden influir en la transmisión vertical del VIH. Existe un incremento de la transmisión 2 veces mayor cuando la embarazada tiene algunos factores de riesgo socioculturales y geográficos que pueden contribuir a la adquisición del VIH. Y pues deben de investigarse. Estos factores pueden ser carga viral materna elevada cerca del nacimiento, una cuenta baja de linfocitos CD4 en una infección primaria o en una enfermedad avanzada, mujeres que han tenido contacto sexual con compañeros infectados por VIH, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, que la mujer sea una trabajadora sexual, antecedentes de uso de drogas intravenosas, historia de transfusiones y poligamia. Y bueno, como habíamos dicho, aquí esta transmisión puede ser durante el embarazo, en el trabajo de parto y en la lactancia materna. En el trabajo de parto puede ocurrir por una ruptura prematura de membranas, ya que se expone a este contacto con los fluidos. Bueno, tenemos que en la transmisión preparto existe una transmisión vertical que puede ocurrir durante la gestación, y existe evidencia de transmisión desde la semana 8 de la gestación, aunque la transmisión periparto es la forma más frecuente, que ocurre alrededor de un 50-70% de los casos y ocurren justo antes o durante el proceso de nacimiento. Durante el embarazo puede llegar a ocurrir en un 35% de incidencia. La transmisión intraparto, la probabilidad de esta es que, puede ser que en la población que no se proporcione una lactancia materna es alta durante un embarazo tardío, también durante el parto hasta un 65%. Una operación cesárea electiva reduce también un 50.5% la transmisión en comparación con un parto vaginal, ya que por vía transplacentaria durante el trabajo de parto, por contaminación en el canal y lactancia materna, puede llegar a ocurrir. Y en la transmisión posparto puede ocurrir a través de una lactancia materna con un riesgo que varía del 7 al 22%, y una transmisión del VIH al recién nacido que puede ser mayor de acuerdo a la carga viral materna, que llega a ser más elevada. Y bueno, ya durante la lactancia se puede llegar a tener en promedio hasta un 14%. Ahora, lo más importante aquí, que me gustaría hacer mucho hincapié es en la transmisión vertical, y pues obviamente existen algunos factores que van a favorecer la transmisión de esta. Y pues puede ser ya coriamnionitis, los eventos obstétricos con sangrado, un parto vaginal y la ruptura de membranas prolongada. También es importante recalcar que en mujeres con una enfermedad avanzada por el VIH sin un tratamiento de antirretrovirales pueden presentarse con alta frecuencia algunos abortos espontáneos y un recién nacido con bajo peso al nacer. La patogénesis de la transmisión vertical del VIH es multifactorial.
Está mediada por las microtransfusiones sanguíneas que se producen durante las contracciones uterinas cuando existe una coriapnioitis o por el ascenso del virus a través de las secreciones vaginales después de la ruptura de las membranas y su absorción por el tracto digestivo del feto. Algunos factores obstétricos que lo favorecen puede ser la rotura prematura de membranas que sucedió mayor a 4 horas, un parto prematuro, bajo peso al nacer, es decir, menos de 2.500 gramos, una infección ovular o un contacto fetal con secreciones cervicovaginales y o sangre vía parto. Bueno, el riesgo de transmisión se relaciona con el número de linfocitos CD4 y la carga viral del VIH, especialmente en el último trimestre del embarazo y el periparto. El factor materno más importante asociado al riesgo de transmisión vertical es esta carga viral, por lo que el objetivo principal del tratamiento debe ser mantener una carga viral indetectable durante la gestación. El enfrentamiento clínico se debe basar en una evaluación minuciosa de su estado de salud inicial, realizándose un completo examen físico, dando especial atención a aquellos signos que nos orienten a una patología infecciosa que sea oportunista y evaluando su estado inmunitario actual. Dentro de los exámenes de laboratorio vamos a encontrar que dentro de los que se encargan de los parámetros infecciosos vamos a realizar un cultivo para gonococo, clamidia, micoplasma y ureaplasma. Una prueba para tuberculosis, un BDRL, serología para citomegalovirus, serología para hepatitis C, urocultivo, serología rubeola, serología para toxoplasma gondii y un antígeno de superficie de virus de hepatitis B. En cuanto a los parámetros inmunológicos, vamos a hacer un recuento de CD4 y una evaluación de carga viral. Todas las evaluaciones de diagnóstico antenatal deben realizarse sin contraindicación, salvo aquellas técnicas invasivas que signifiquen un riesgo adicional al feto de ser infectado, como una biopsia de vellosidad corial, una amniocentesis o una cordocentesis. Bueno, tenemos que los objetivos del tratamiento es reducir, por una parte, la carga viral materna, pero también esto se busca hacer sin provocar efectos deletéreos o teratogénicos en el producto, disminuyendo también el riesgo de la transmisión vertical, preservando la salud de la madre y del hijo y evitando la aparición de resistencias que limiten alguna opción terapéutica futura en caso de que se llegara a necesitar. Para lograr esto se busca un tratamiento que sea amigable, por así decirlo. Existen drogas antirretrovirales disponibles que deben emplearse dentro de esquemas que sean individualizados para cada paciente. La elección de este esquema debe basarse en el tratamiento previo de la mujer, si es que lo está siguiendo, el estado actual de la paciente y su motivación para seguirlo, la carga viral y su resistencia a las drogas, el recuento de ese. Para seleccionar un esquema de tratamiento antirretroviral en una mujer embarazada deben considerarse múltiples factores, como lo son las comorbilidades, la conveniencia de cada uno de los antirretrovirales, los efectos adversos sobre la embarazada, el feto y el recién nacido, la tolerabilidad y simplicidad del esquema, las interacciones medicamentosas, la farmacocinética, la adherencia de la paciente al tratamiento y por último se puede considerar la experiencia del médico con el uso de estos fármacos en embarazadas. Cuando una mujer se presenta entre la semana 24 y la 28 de gestación, puede recibir con más tiempo una asesoría más detallada evaluando con la paciente ventajas y desventajas de las opciones terapéuticas, tomando en cuenta la cuantificación de linfocitos CD4, la carga viral, los estudios de resistencia y su impacto sobre la selección realizada.
Esto es en alguna mujer que se presente en esta edad gestacional y que no lleve un tratamiento. Pero cuando una mujer se presenta después de la semana 28 de gestación, debe iniciar sin retraso el tratamiento de antirretrovirales para intentar disminuir a lo máximo posible la carga viral antes del nacimiento. Las embarazadas que no presenten un compromiso en su estado de salud y se diagnostican en el primer trimestre pueden diferir el inicio de tratamiento antirretroviral al segundo trimestre si la carga viral es mayor a 30.000 copias o considerar iniciar tempranamente cuando la carga viral es mayor a 100.000. En mujeres que no son tratadas con una cuenta de linfocitos mayor o igual a 350 y una carga viral menor de 50, confirmada por separado, puede tratarse con abacavir, sidobudina, lamivudina y evitar así posteriormente la lactancia materna. En las mujeres que reciben tratamiento antirretroviral combinado y se embarazan, deben continuar recibiendo dicho tratamiento, más aún si existe una supresión efectiva de la carga viral. Si este se suspende, el tratamiento antirretroviral puede ocasionar un incremento de la carga viral y puede haber un deterioro del estado inmune y una progresión de la enfermedad con las consecuencias adversas sobre el feto y el riesgo de transmisión perinatal del VIH. Las embarazadas con infección por el VIH que se presentan para atención durante el primer trimestre deben recibir consejería sobre los beneficios y riesgos posibles de antirretrovirales que recibe durante este periodo. Los estudios clínicos deben asegurar que el tratamiento se continúe en forma adecuada. Cuando la carga viral de la mujer embarazada sea mayor a 1.000 copias sobre mililitro y se decide un cambio de tratamiento antirretroviral, durante la gestación deben basarse en algunas pruebas de resistencia. En mujeres con embarazos previos que recibieron antirretrovirales solo para la prevención de la transmisión perinatal del VIH, con suspensión total después del nacimiento en una nueva gestación, la efectividad de la terapia antirretroviral combinada se puede encontrar disminuida. Esta es una clasificación de antirretrovirales en el embarazo y tiene sus respectivas consideraciones y recomendaciones de uso. Así que decidí resumirla e insertarla en este video. Dentro de las complicaciones tenemos que debido a que la mayoría de las embarazadas que se infectan durante la etapa perinatal son adolescentes o adultos jóvenes, las posibilidades de desarrollar las complicaciones del embarazo con parto pretérmino, bajo peso de nacimiento y preeclampsia son mayores. La búsqueda de complicaciones potenciales de tratamiento antirretroviral durante el embarazo debe basarse en el conocimiento de los efectos secundarios de los fármacos que recibe. Por ejemplo, el uso de sidobudina se asocia al desarrollo de anemia y de la nevirapina produce un incremento de las transaminasas hepáticas y exantema durante las primeras 18 semanas de tratamiento. En embarazadas con un recuento de CD4 mayor a 250 células, se puede reportar la aparición de exantema y hepatotoxicidad. En el manejo integral de la mujer embarazada se busca conocer la posible condición de la infección por el VIH en mujeres que desean planificar un embarazo y en las mujeres que ya están embarazadas. Ofrecer a toda embarazada la información adecuada y la investigación de infección por el VIH y disminuir la transmisión perinatal. Durante la primera visita médica de una embarazada, se debe ofrecer una amplia información adecuada y realizar la investigación de la infección de VIH lo antes posible, de primera instancia, realizando una prueba rápida. En la evaluación inicial de la embarazada infectada por el VIH se deben de incluir los siguientes aspectos. Se debe evaluar la necesidad de una profilaxis para las infecciones oportunistas. Se debe evaluar el estado de vacunación de la paciente y debemos de tener una atención particular en la vacunación contra hepatitis A, B, influenza y la vacuna antineumocóxica. Revisar la historia previa y actual de tratamiento de antirretrovirales si es que los ha seguido, haciendo énfasis en los problemas de adherencia de tratamiento. En mujeres con un diagnóstico previo de infección, revisar las enfermedades relacionadas con esta infección, los recuentos previos de linfocitos CD4 y sus cargas virales.
Evaluar la situación inmunológica mediante la cuantificación de linfocitos CD4, determinar la carga viral actual y se debe actualizar la serología para virus de hepatitis A, B y C, Toxoplasma gondii y Treponema pallidum. De igual forma, se debe investigar en embarazadas con infección de VIH la coinfección por citomegalovirus, sífilis, toxoplasma, tuberculosis, virus de hepatitis B o C, virus del papiloma humano, enfermedad de Chagas o paludismo. Después del nacimiento, se va a completar la evaluación diagnóstica de la paciente y del recién nacido, programando controles médicos posteriores, y se va a proporcionar igualmente apoyo psicosocial. Al final del embarazo, ante una prueba rápida de VIH positiva, se actuará rápidamente para disminuir el riesgo de transmisión vertical con profilaxis con sidobudina en la embarazada, en la atención al nacimiento mediante una operación cesárea y profilaxis en el recién nacido para evitar después, como medida adicional, la lactancia materna. La carga viral plasmática de RNA debe ser monitorizada desde la visita inicial a las 2 y 4 semanas después del inicio o cambio de tratamiento de antirretrovirales y mensualmente hasta obtener una carga viral indetectable. Después, cada 3 meses durante la gestación y a las 34 y 36 semanas, 34 a 36 semanas para la toma de decisiones sobre la forma de nacimiento y el tratamiento profiláctico que se va a tomar. Y se deben vigilar paralelamente los efectos adversos a los fármacos antirretrovirales durante la gestación. De igual forma, se debe monitorizar la glucosa durante la gestación con un especial cuidado entre la semana 24 y 28. Sobre todo en aquellas personas que reciben un tratamiento con inhibidores de proteasa. Y cuando se considera necesario realizar una amniocentesis, se deberá ofrecer las condiciones óptimas, que es decir, un tratamiento antirretroviral efectivo, con carga viral indetectable y sin riesgo de paso transplacentario del VIH. Para el manejo de la mujer embarazada en la gestación, las mujeres deben de recibir un tratamiento antirretroviral durante toda su gestación y continuar el esquema lo más cercano posible al nacimiento para mantener un efecto virológico máximo y minimizar la posibilidad de desarrollar resistencia. De igual forma, las mujeres que reciben tratamiento antirretroviral que no tienen supresión viral completa al momento del nacimiento, se debe ofrecer un esquema supervisado además de una cesárea a las 38 semanas de gestación para disminuir el riesgo de transmisión vertical del VIH. Las recomendaciones para realizar una cesárea efectiva en la semana 38 de gestación son tener una carga viral plasmática desconocida o mayor a las 1000 copias, no haber seguido un seguimiento antirretroviral triple o con monoterapia con sidodubina durante el embarazo. La paciente no aceptó un nacimiento por parto vaginal y valorar realizar una cesárea con ruptura prematura de membranas o por sospecha de sufrimiento fetal. Ahora, para el manejo en el parto, podemos encontrar varias situaciones. En la mujer embarazada infectada por el VIH en trabajo de parto a término y que no ha recibido un tratamiento antirretroviral, se va a dar una dosis única de nevirapina de 200 miligramos, ya que esta cruza rápidamente la placenta, además de se puede indicar sidobudina o lamidubina y reintegravir. El recién nacido en este caso también debe de recibir nevirapina. Si se encuentra al final del embarazo, se debe de planear una cesárea, que ya mencionamos antes, y la profilaxis con monoterapia con sidobudina. Esta debe ser endovenosa si la carga viral para VIH es mayor a 350 células. Y también podemos encontrar que exista una carga viral para VIH mayor a 1000 copias. Esto va a hacer que nosotros tomemos la decisión de una cesárea para la prevención de la transmisión del VIH junto con la administración de sidobudina intravenosa en infusión de 3 horas antes de la cirugía y una cesárea por otras indicaciones obstétricas cuando la carga viral materna es menor o igual a 1000 copias y está cerca del nacimiento.
Para esta situación no es necesario administrar ya ácido budina. Para el manejo en el puerperio se debe de tener una atención por el obstetra y el especialista en la atención de la infección por el VIH de la mujer, una atención pediátrica y de especialista en la infección por el VIH para el recién nacido, servicios de planificación familiar, servicios de salud mental, servicios de apoyo, una coordinación de la atención de la madre y el recién nacido entre los equipos multidisciplinarios y una consejería para dicha anticoncepción. De igual forma se deben de vigilar a estas mujeres con las consideraciones clínicas para el puerperio en general. Se debe realizar una biometría hemática completa, citología vaginal para evaluar una patología cervicovaginal y también deben de haber medidas de prevención de cáncer genital. Es importante dar seguimiento a la posibilidad de presentación de depresión posparto, por lo que se recomienda al personal de salud poner cierta atención y énfasis en ello. Y se deben de discutir las opciones anticonceptivas y las prácticas sexuales seguras. Ahora, respecto a la transmisión por la lactancia, esto se debe a que hay una presencia de virus libre y está asociado a las células en la leche. El calostro y la leche, como todos sabemos, emitida tempranamente son ricas en células y por otra parte, el sistema inmune en el recién nacido es más inmaduro, por lo que la posibilidad de la transmisión por la alimentación a pecho es mayor durante el primer mes de vida, por lo que debe de suspenderse farmacológicamente la lactancia en todas las mujeres de VIH positivo. Los riesgos potenciales a los que se expone un recién nacido hijo de una madre VIH positiva, especialmente en el calostro, superan ampliamente a todas las desventajas de una suspensión de una lactancia materna. Y la suspensión de esta lactancia reduce la tasa adicional de transmisión del VIH. Esto es a los niños, que puede ser variable y depende de una serie de factores tanto virales como maternos y de la duración del amamantamiento. Ahora, respecto a las precauciones que debemos de tener, voy a enfatizar en la ruptura prematura de membranas antes de la semana 37. Esto se tiene que tomar en cuenta, ya que los riesgos de nacimiento prematuro en general son altos y se debe de evaluar riesgos y administración de los esteroides apropiados para acelerar la madurez pulmonar fetal. Y también hay que tener cuidado con la falta de supresión virológica. Esto se relaciona con una falta terapéutica y puede ser después de un periodo de tratamiento adecuado. En esto va a influir la adherencia de tratamiento y sobre todo cuando la carga viral es elevada, y se debe consultar con un experto en resistencia para evaluar la modificación de este esquema, valorando siempre después de esto la vía de nacimiento de acuerdo a la carga viral cerca de nacimiento alrededor de la semana 36 o 37. Referente a las intervenciones, se deben de considerar 4 puntos importantes para la adecuada asesoría y manejo de pacientes infectados por VIH frente a la planeación de una gestación. Esta es la salud preconcepcional, la transmisión de madre a recién nacido, la transmisión entre miembros de la pareja y el manejo de los problemas de fertilidad. Para la prevención, con respecto a la consejería pre y postconcepcional, entendida como un diálogo confidencial, se va a buscar que se recomiende la necesidad de tratar con ella los siguientes tópicos, que es la influencia del VIH en el embarazo, el riesgo de transmisión vertical e impacto de las medidas profilácticas, beneficios y riesgos de la terapia antirretroviral, el pronóstico para los niños que adquieren la infección y los riesgos relacionados con la lactancia. Es importante implementar un programa de prevención y control que consista en una profilaxis intraparto cuando se requiere y la profilaxis de recién nacido, un seguimiento del binomio madre-hijo, una vigilancia epidemiológica, un diagnóstico precoz y un tratamiento antirretroviral y la fomentación a su adherencia. Y finalmente, también se debe recomendar la selección del manejo anticonceptivo, el cual es un componente esencial del cuidado de la mujer infectada por VIH en edad reproductiva. Una selección de un método anticonceptivo efectivo y apropiado para reducir la probabilidad de un embarazo no deseado
se debe informar sobre las interacciones potenciales entre los antirretrovirales y los anticonceptivos hormonales, ya que pues estos últimos pueden disminuir la eficacia de los anticonceptivos. Y se debe educar a la mujer sobre los riesgos de transmisión y su prevención, ya que se deben de, ¿cómo se llama? Se deben de realizar ajustes al tratamiento que deben realizarse si se desea embarazar. La necesidad de integrar un esquema de vacunación adecuado y los cuidados que debe seguir con su pareja sexual también son un punto importante a tratar en este programa de prevención. Podemos concluir que el conocimiento por parte del personal de salud sobre el procedimiento de atención para la mujer gestante y para la persona promedio que tiene una infección por VIH-Sida es importante, ya que de esto dependerá la elección de vía de parto o sus cuidados especiales que se pueden tener durante el desarrollo de su vida, su gestación y su puerperio. De igual forma, depende del abordaje de su condición previa y el conjunto de estas acciones podrían ayudar a disminuir la tasa de incidencia de VIH-Sida y su transmisión vertical. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Perdón por hacerlo tan largo.